En los últimos años, la ultraderecha ha tratado de apropiarse de un concepto que históricamente ha estado vinculado a la izquierda: la libertad. Para intentar recuperar esta idea tan importante y revolucionaria desde América Latina, es necesario volver a una de las figuras más importantes del siglo XXI, el expresidente uruguayo José Mujica. Él no solo fue un presidente de un pequeño país como Uruguay por 4 años, sino que su figura trascendió como político y se convirtió en una celebridad global, reconocido lo mismo por Fidel Castro que por Barack Obama, seguido por multitudes de todo el mundo y escuchado por millones de personas en múltiples idiomas, principalmente por jóvenes, que vieron en él un referente, una guía, una voz sabia para orientarse en un mundo hostil, acelerado y vacío. Se puede comprender el impacto de José Mujica en gran medida con 2 factores principales: la profundidad y pertinencia de su pensamiento en un mundo con falta de referentes, con su particular llamado a la libertad y la búsqueda de la felicidad, y su particular estilo para comunicar, que lo volvió cercano a un público masivo. En este video analizaremos el pensamiento político de José Mujica con énfasis en la libertad para comprender por qué es tan potente en estos tiempos y por qué es urgente recuperarlo. También veremos cómo fue que se convirtió en un símbolo más allá de lo político, usando solamente la palabra como arma política para conectar con todo el mundo. José Mujica fue integrante de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional, el MLN Tupamaros, una organización política que se nutrió de múltiples influencias del marxismo, desde el trotskismo hasta el maoísmo, pero que siempre subordinó lo ideológico a la práctica política y le dio un papel destacado a la comunicación con la sociedad. Producto de esta formación, en la idea de libertad de José Mujica se mezclan elementos como crítica del sistema capitalista típicos del marxismo, la idea de autonomía del anarquismo, la base del liberalismo clásico y hasta la filosofía estoica griega. Ante todo, para Mujica la libertad es la capacidad para tener tiempo y poder disponerlo para disfrutar de lo verdaderamente importante de la vida: el amor, la familia, los amigos, la tranquilidad, el ocio, la lectura, una película, un hobby, lo que sea, vivir tranquilo básicamente, vivir lento, vivir tranquilo. Y el capitalismo es el principal culpable de que no se pueda conquistar esta libertad. Por una parte, sí, porque estamos sobreexplotados, pero también por el consumismo, que nos esclaviza a cosas que realmente no necesitamos. Para ser libres hay que tener tiempo. Y hay que tener tiempo para adorar las 4, 5, 6 cosas fundamentales que rodean la existencia humana. Criatura subjetiva que necesita sentimiento. Tiempo para el amor, tiempo para las relaciones con nuestros gurises, tiempo para el puñado de amigos, chicos para el mundo, pero grandes para uno, tiempo para ese chifladura, ese hobby personal que a cada uno, cada vez que me tengo que gastar la existencia peleando por la chaucha, si la chaucha es muy complicada, si tengo una casa muy complicada, si necesito muchos medios materiales, si tengo que cambiar el coche todos los años, bla, 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 bla. Todo eso. Tengo que laburar y después laburar para que no me roben. Y así sucesivamente hasta que soy un viejo hidropésico y marchante. El ser sobrio es un cálculo bien premeditado. Tener tiempo para ser libre. Para entender con mayor profundidad cómo comprende José Mujica la libertad, es útil recordar la distinción entre libertad positiva y libertad negativa propuesta por el politólogo y filósofo británico Isaiah Berlin en su clásico ensayo de 1958, Los 2 conceptos de libertad. Dicho de forma sencilla, la libertad negativa significa la ausencia de restricciones externas y que nada o nadie impida a un individuo hacer su voluntad, mientras que la libertad positiva pone énfasis en la capacidad individual de realizarse plenamente, de ser dueño de uno mismo, de sus decisiones. Es una libertad para verdaderamente ser uno mismo. Evidentemente, ambas formas para entender la libertad están relacionadas una con otra, pero es una distinción útil para comprender los énfasis que distintas figuras políticas le dan al concepto de libertad y tiene consecuencias políticas importantes. Por ejemplo, para Javier Milei y la tradición libertaria neoliberal, se explota principalmente el concepto de libertad negativa en el sentido en que ninguna restricción del Estado debe impedir a un individuo o a particulares hacer lo que deseen. De ahí propuestas como permitir el libre uso de armas por parte de la población, aunque esto pueda poner en riesgo a la sociedad. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. Yo prefiero, digamos, la libertad peligrosa a que, digamos, una esclavitud segura. En cambio, en José Mujica, el énfasis está puesto en la libertad positiva, en el sentido en que uno debe ser el dueño de su propia vida, de sus decisiones, y que lo que uno quiere verdaderamente dependa de la voluntad propia, no de factores externos. No basta simplemente con que nadie me impida hacer algo, sino que tengo que tener capacidad de hacer realmente lo que deseo, ser autónomo y poder realizarse. Y eso conlleva también una reflexión
de cómo construyo lo que yo quiero y si realmente yo estoy queriendo lo que quiero o alguien me está imponiendo lo que yo siento que es, ¿no? Hay una idea ahí de libertad falsa que nos viene impuesta de fuera. Dice Isaiah Berlin que una de las formas más claras que ha tomado la expresión de libertad positiva es la que practican ascetas, monjes, que proponía Kant, y el estoicismo que José Mujica practicó durante toda su vida. Esta es una corriente de pensamiento griego clásico que propone que la autonomía se encuentra principalmente en la mente, no en lo externo, y que la verdadera felicidad no consiste en tener, sino en estar libre de deseos. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. A José Mujica nunca le gustó el apodo que le pusieron en medios internacionales de el presidente pobre, porque él no era pobre en su perspectiva. Para él vivir con lo menos posible era una vía para ser libre. Al estar atado a pocas cosas materiales tenía más tiempo para dedicarlo a las cosas importantes de la vida. Han dicho que soy el presidente pobre, yo no soy pobre ni carajo, no soy. Pobre es el que precisa mucho, porque entonces no alcanza nada. Y consumo lo justo, porque defiendo mi libertad. Y defender mi libertad es gastar el menos tiempo posible en los cacharros materiales para sostener mi vida. Tener tiempo para hacer lo que me gusta. Es importante recordar en la trayectoria de José Mujica que cuando fue guerrillero de joven, además de recibir 6 balazos, estuvo preso 4 veces por 15 años y la última estuvo en aislamiento. En la mayor restricción física posible, José Mujica narra que se refugió en su mente y encontró libertad de mantener su individualidad. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo y tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. La emblemática sobriedad de Mujica era una forma en la que reafirmaba su autonomía y de esta forma también era libre. Por eso Mujica también se resistía a los protocolos de formalidad, a usar trajes, a vivir en la residencia oficial de gobierno y a las etiquetas y rituales litúrgicas del poder. Es como consecuencia de este deseo de autogobernarse que es importante eliminar los impedimentos externos que limitan lo que uno quiere hacer. Esto es la libertad negativa, pero esto no es lo principal. Quizá nada ejemplifica mejor la idea de libertad en José Mujica que su política de legalización de la marihuana que tanta fama mundial le dio. Que por cierto tengo un video en el canal de un balance de qué tanto ha funcionado esto a 10 años de que se implementó la legalización de la marihuana, que les dejo por acá en la descripción por si lo quieren ver. Básicamente, ¿qué nos expresó Mujica en su propuesta de legalización de la marihuana? Que tiene que existir una libertad para poder consumirla libremente, pero que la verdadera libertad es no usarla, o en todo caso usarla con responsabilidad, porque si se abusa de esta sustancia como de cualquier otra, te vuelves preso de la marihuana. Al mismo tiempo que Mujica quitó la restricción de la marihuana, hizo una campaña para que la gente pudiera usar la cannabis en libertad. Nosotros no planteamos la marihuana libre, no, y no defendemos el vicio, no. Es un vicio podrido como puede ser el tabaco y como son otras cosas. Pero dentro de ciertos límites, si yo te doy un producto, no te afano y te tengo identificado y vos te me pasás de la raya, te puedo decir, pibe, tenés que tratarte porque te estás pasando de la raya. El problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. La marihuana también es una plaga. Ninguna adición, salvo la del amor, son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Pero al igual que la marihuana, Mujica hizo una campaña toda su vida contra la prisión del consumismo e instaba a los jóvenes a no estar presos de comprar cosas, del celular, de la tecnología, de las sustancias, de las adicciones o básicamente de cualquier otra cosa. Para Mujica la libertad es algo que debe conquistarse el individuo todo el tiempo, luchando no solamente contra las restricciones formales, sino también contra fuerzas más invisibles y sutiles que tratan de moldear nuestro pensamiento y comportamiento. Por eso es que es una visión más profunda y radical de la libertad. Hay un famoso cuento de Julio Cortázar en el que un personaje recibe un reloj de cuerda y descubre que en realidad él fue el regalo del reloj. Él es el instrumento que tiene el reloj para tener cuerda. Y que realmente quien está usando a quién pues es el reloj y no él.
Para Mujica esto aplica con todo y la conquista de la verdadera libertad es ser el dueño de uno mismo y no estar en función de los demás. En este sentido, la libertad para Mujica tiene que darse primero en la mente y evitar que lo externo nos diga qué hacer. Yo no pretendo convencer, lo que pretendo que piense, porque la liberación posible primero está dentro de vuestras cabezas. O se dejan que la sociedad y el uso y las costumbres le roben la libertad, o se las ingenian para defenderla. Esta idea de libertad de Mujica claramente lo expresa todo el tiempo en el plano personal, pero también lo traslada a lo internacional. Retomando las ideas de José Martí expuestas en Nuestra América, Mujica defendió por años que para que los países de América Latina puedan ser realmente libres, tenemos que dejar de mirar hacia el norte, a Estados Unidos y a Europa. Dejar de estar colonizados mentalmente, mirarnos a nosotros mismos, reconocernos y a partir de ahí trazar el camino hacia la libertad. Es una forma de autonomía también. Mientras que la Unión Latinoamericana de Simón Bolívar es un requisito para hacer frente a las presiones internacionales. Es necesario que como países pequeños nos juntemos para tener más fuerza e impedir que desde afuera nos gobiernen. Es también una forma de conquistar la libertad. Y hemos pasado un par de siglos mirando hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia cualquier lado menos mirándonos entre nosotros. No podemos seguir haciendo discursos a Bolívar mientras lo asesinamos todos los días. Es el tiempo de la política más que nunca, porque por ausencia, si no hay decisión y voluntad política, entonces primará la política que imponga el mercado. O nos aprestamos, combatimos para conducir, o nos conducen. Es un pensamiento completo que fue comunicado por José Mujica de forma apasionada en todos sus discursos y entrevistas que dio a lo largo de su vida. Mujica se convirtió en un fenómeno global por su pensamiento original y ecléctico, así como por su talento natural para comunicar con la palabra y por la autoridad moral que le otorgaba que lo que decía era coherente con su modo de vida, algo francamente sorprendente y extraordinario en un político contemporáneo. A nivel mediático, José Mujica conectó con las masas y con los medios de comunicación para encajar con el arquetipo popular del maestro viejo sabio, estilo Yoda o el señor Miyagi, en el que jóvenes de todo el mundo encontraron un referente para tiempos particularmente convulsos políticamente. El auge de la figura de Mujica a nivel global tuvo lugar en los años en que gobernó, entre 2010 y 2014, años en los que se presentaron levantamientos de jóvenes en protestas como la Primavera Árabe, en España con el 15M, en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, en México con el Yo Soy 132, en Chile con los movimientos estudiantiles, entre otros. En ese tiempo hubo referentes intelectuales que adquirieron bastante relevancia, como Slavoj Žižek o Noam Chomsky, camada en la que también fue incluido José Mujica. Era un tiempo en el que era urgente la búsqueda de referentes y se ansiaba una dirección, un rumbo, lo cual hizo que hubiera un contexto necesitado de discursos como el de Mujica. Por otra parte, el discurso del expresidente uruguayo era muy asimilable y directo. El estilo de Mujica por momentos se parece más a una charla motivacional estilo TED Talk que a un discurso clásico de un político latinoamericano ante las masas. Mujica hablaba directamente con las personas, no usaba la forma impersonal de la superioridad moral del líder que le dice qué hacer a las masas, sino que usaba la segunda persona para hablarte directamente a ti, como un viejo que ha recorrido un largo camino y desea compartir su sabiduría contigo. Esto crea una relación de fidelidad entre el orador y la audiencia que se ha visto que funciona en otros lugares. Porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. Aunque este estilo suele ser muy criticado desde la izquierda, a mí me parece muy válido que se haga. La demanda masiva de tantas personas que necesitan que alguien le diga qué hacer y cómo superarse puede ser criticable, pero es una expresión del estrés a los que estamos sometidos en tiempos contemporáneos en los que es muy compleja la construcción de una individualidad. Le hemos dejado a la derecha los discursos al estilo motivacionales que proponen e impulsan una forma de estar en el mundo, una cierta ética, y es un terreno que también se debe disputar. No se trata de buscar soluciones individuales a problemas colectivos, pero tampoco se trata de menospreciar la dimensión personal en la lucha por la transformación. Porque además no siempre fue así. En la izquierda comunista se hablaba de construir el llamado hombre nuevo. Se suponía que iba a salir una nueva persona, una nueva ética individual, una forma de estar en el mundo que fuera coherente, que diera sentido a la experiencia personal y que lo articulara con lo colectivo. Esto es algo que deberíamos recuperar o al menos reflexionar. Ciertamente hay tradiciones como el anarquismo o las autonomías estilo del EZLN que sí proponen una forma de estar en el mundo, pero es algo que debemos de tener mucho más presente.
De cualquier forma, ante el auge de las extremas derechas en América Latina y en el mundo, es necesario recuperar a referentes políticos e intelectuales que sirvan para construir nuevos sentidos comunes y nos origuen a pensar de formas distintas para construir otro tipo de mundos, que articulen el pensamiento y la práctica de formas originales, y para eso es indispensable recuperar figuras de gigantes latinoamericanos como José Mujica, voltear a nuestra tradición, profundizar en ella, una figura que todavía tiene mucho por explorar. Y bueno, ya se la saben, si les gustó el video les encargo por favor un like y que se suscriban al canal. Pasen a ver qué otros videos hacemos, shorts, streams. También los invito a que se suscriban al newsletter de Altopías titulado Nuestra América, con reportes semanales con lo más importante que ocurre en la región y análisis de diversos temas. Si quieren noticias del día a día pueden sumarse al canal de Telegram. Y bueno, yo soy Mauricio Prado, nos vemos a la próxima.